Amados hermanos, les saludamos en este día tan hermoso que Dios nos da de poder hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Dar testimonio de la grandeza de su poder y de su gloria. Dar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. De habernos salvado, redimido, regenerado. Habernos dado el nuevo nacimiento por el cual somos hijos de Dios. El nuevo nacimiento del cual hemos pasado de muerte a vida, de maldición a bendición, de condenación a justificación. Y ahora podemos tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo, el entendimiento, la sabiduría y los sentidos de Cristo, para que podamos mirarnos a nosotros mismos, para que podamos escudriñarnos y de esa manera, estudiándonos a nosotros mismos, podamos pedir lo que el Espíritu Santo nos hace mirar para poder clamar por esa necesidad y podamos caminar día a día siendo transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Rey soberano, quien fue el revolucionario que vino a revolucionar el mundo con 12 hombres, aleluya, con 12 hombres consagrados a Él, sin contar con que uno fue traidor, pero Dios lo sustituyó por uno que fue lleno del fuego del amor de Dios. En este día tenemos un tema muy precioso, la iglesia unánime, orando, perseverando, clamando en la unidad del Espíritu Santo de amor y en el vínculo de la paz. Voy a hacer una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estos momentos preciosos que nos das de poder compartir con todo el cuerpo de Cristo, Señor, por el cual tú enviaste a tu Hijo amado a entregar, Señor, su vida por nosotros. Con su muerte nos dio vida y resucitando nos ha justificado como hijos de Dios y coherederos con Cristo, de la grandeza de tu poder y de tu gloria y de tu revelación a todo el cuerpo de Cristo, Señor, para unánimes clamar a ti, resistiendo toda oposición, bloqueo, resistencia que el enemigo quiera hacer, Señor, contra la iglesia que es tu cuerpo, contra tu perfecta voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pedimos en esta hora que abras nuestro entendimiento, así como nuestro corazón, para que podamos, Señor, recibir lo que tú nos vas a dar a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tenemos hoy el estudio que está en el libro de Hechos, capítulo 4. Libro de Hechos, capítulo 4, del versículo 23 al versículo 33. El título del escritor de la guía dominical es La oración unánime y su papel irreversible en la obra. Voy a leer la lectura del Hechos capítulo 4. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice 4:23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué
amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dios bendiga su palabra. Hermanos, aquí hay mucho alimento. La palabra es la preciosa semilla que nos da vida. Esta palabra es la que vivifica nuestro espíritu. Nos da vida, nos da salud, nos da gozo, nos reverdece, nos da paz, nos da fortaleza a nuestros huesos, músculos, nervios, tendones, porque Romanos 8:11 dice: si el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos vive en vosotros, el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que vive en vosotros. Por lo cual, cada día Dios nos va renovando y nos va fortaleciendo cada día a levantarnos. Nos da de su gracia y de su poder para que cada día podamos hacer su voluntad de acuerdo al propósito por el cual Él nos llamó cuando no teníamos cuerpo, para que en este cuerpo su nombre sea glorificado y su voluntad por testimonio sea engrandecido, no solamente en la tierra, sino también en los lugares celestiales, en los principados, potestades, gobernadores, demonios, aún demonios de maldad, que puedan ver la grandeza de Cristo, el poder de Cristo, la obra redentora de Cristo, la victoria de Cristo en el cuerpo de Cristo. Diariamente Dios nos da por su Santo Espíritu la vida que está escondida en Cristo en nuestros corazones. Y leemos este capítulo con gozo, con alegría, porque en realidad, hermanos, este capítulo es el que continuamente estamos nosotros estudiando, pero no solamente estudiando, lo estamos clamando y reclamando en estos últimos tiempos, donde persecución no falta para el pueblo de Dios. Porque una de las señales por la cual somos bienaventurados, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5, una de las señales es esa. Dice Mateo 5:11, bienaventurados sois,
desde el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución. Oiga bien, bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados es 2 veces benditos. Hemos aprendido mucho con nuestro pastor Alejandro López. Bienaventurados es 2 veces benditos los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia de Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, nuevamente el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y estamos en coordinación con esta porción de esta oración de la iglesia primitiva. El versículo 29 y 30, nuevamente lo voy a leer, que dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque en este caso el enemigo que entra al corazón de los hombres, usa a los hombres, en este caso eran los fariseos, los saduceos, aquellos que estaban como líderes del pueblo de Israel, eran los que los apresaban, los azotaban y los intimidaban a que no hablaran acerca de Jesucristo. Entonces ellos hicieron la oración cuando los apresaron, como hemos empezado a leer Hechos 4:23, dice: y puestos en libertad. ¿Por qué? Porque los habían apresado. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Fue el pueblo romano? No. Fueron sus propios compatriotas. Fueron los propios líderes de su pueblo, de su linaje, de su tribu, de su lengua, los que los estaban oprimiendo, los que los estaban persiguiendo y encarcelando y flagelando. ¿Para qué? Para que no hablaran de Jesús el Cristo, del Hijo de Dios viviente. Y el 24 dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, porque fueron a contar a toda la iglesia lo que estaba pasando. Eso es muy importante. La iglesia debe estar al tanto de todo lo que está pasando en la obra del Señor. Y ellos, después de ser puestos en libertad, los apóstoles, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, toda la iglesia, cuando escucharon el testimonio de los apóstoles, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos estaban unánimes en el Espíritu Santo de Dios. No solamente estaban hablando con su boca, estaban hablando con su alma, con su espíritu. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y haciendo un pequeño énfasis aquí, cuando Jesús preguntó a sus apóstoles que quienes creían, que ellos que creían, quién era Él. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así también a la iglesia de Jesucristo, en la oración que ellos hicieron, en esa oración unánime en el Espíritu Santo, bajo la unción de la perfecta voluntad del Padre, ellos oraron diciendo: soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estaban reconociendo la grandeza de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, podemos reconocer la grandeza de un Dios vivo. Todo lo que vemos, oímos, pensamos. Y aún mirando nuestra persona podemos ver la grandeza de Dios. Todo lo que nos rodea, podemos ver el poder y la grandeza de nuestro Dios. Versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Estaba aquí el pueblo de Dios declarando por qué esta gente es tan incrédula, por qué esta gente siempre está cayendo en la misma piedra de la incredulidad como sus antepasados. Porque el pueblo de Israel, así como se levantó, también cayó muchas veces y trajo juicio de parte de Dios para ellos mismos, porque siempre quisieron imitar a sus vecinos, siempre quisieron hacer lo que sus vecinos hacían, siempre estaban contaminándose con sus ídolos, con sus costumbres y religiones paganas que Dios aborrece. Aborrecía y sigue aborreciendo. Por eso dijeron ellos, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas ridículas, cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Está hablando aquí no solamente del pueblo de Israel, también del pueblo romano. Porque acá dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. ¿Contra quién? Contra el Padre Celestial y contra Cristo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo a través de Jesucristo su Hijo sea salvo. Versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, está hablando acerca de Herodes, era un tetrarca, parte del pueblo de Israel. Poncio Pilato era un gobernador romano. Con los gentiles, con el pueblo gentil, con el pueblo romano y el pueblo de Israel. Todos se reunieron y se juntaron contra Jesucristo. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí le dieron la gloria al Padre. ¿Por qué? Porque cuando Poncio Pilato le dijo, yo tengo en mi mano el poder para que tú no seas crucificado, para salvarte la vida. Pero Cristo le dijo, si no te hubiera sido dado de arriba, tú no tendrías ese poder. Quiere decir que todo ya estaba preparado para que Cristo Jesús fuera como Cordero de Dios al matadero por causa del pueblo de Israel y de todos los gentiles del mundo entero, que habrían de recibirlo y de creer en él. Por eso dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. El versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Cuáles eran sus amenazas? Callarlos, enmudecerlos, intimidarlos, oprimirlos, perseguirlos, estar al tanto de qué es lo que hacen, si salen, si entran, si se acuestan, si se levantan, dónde están, qué es lo que hacen, de dónde se proveen, qué es lo que hablan, qué propósitos tienen, qué planes. El versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Las amenazas eran ellas, eran esas. No hables, no mires, no oigas, no cantes, no alabes, no se reúnan, no se congreguen, no den testimonio. Querían apagar la obra de Dios. Pero la obra de Dios nadie puede
nadie puede destruirla. Hace más de 2000 años esa obra Dios la preparó. Y desde hace más de 2000 años el Evangelio de Cristo sigue triunfalmente adelante, predicándose a todas las naciones, para que nadie diga yo no supe, yo soy inocente, a mí nadie me dijo nada. El hecho de conocer ya nos hace culpables si no aceptamos la verdad de Dios. Ya no somos inocentes, porque dice el Señor en su palabra que no tendrá por inocente al malvado, aquel que no lo recibió y no creyó en él. Dice el versículo 30, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Es cierto, hermanos. Dice el siervo Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, es una porción muy preciosa. Dice de esta manera, aleluya, gloria a Jesús. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué Él ha puesto? El fuego de su amor, que es una pasión insaciable en nuestros corazones. Versículo 30 dice, versículo 22 dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y muchos de nosotros, hermanos, somos milagros de estar parados delante del Señor y de su pueblo predicando la palabra de Dios. Somos un milagro porque Dios hace maravillas con aquellos que están en los propósitos de Dios. Versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué era necesario que la unción del Espíritu Santo se derramara sobre la iglesia primitiva, así como lo hizo en Hechos capítulo 2, sobre los 120 en el aposento alto, para predicar el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de vida de Dios para el hombre, de salvación, de perdón, de reconciliación y comunión con el Dios vivo, del cual provenimos, porque no provenimos del pez ni del mono, sino de las manos de un Dios vivo, todopoderoso, sabio e inteligente. Por eso el hombre es un ser inteligente. El hombre tiene conciencia del bien y del mal, conozca a Dios o no le conozca, en su interior tiene conciencia del bien y del mal y sabe cuándo hace mal y sabe cuándo hace bien. Y por esa conciencia del bien y del mal será juzgado. Y también tiene libre albedrío. Libre albedrío de aceptar o rechazar. Porque Dios no quiere robots ni autómatas, sino corazones en verdad que le amen y que lo reciban, que crean en Él y que lo busquen. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que sigan hablando con denuedo la palabra de Dios, porque Dios contestó la petición de su pueblo. Dios
estamos de acuerdo con su palabra, con su perfecta voluntad. Aquí tenemos su palabra y tenemos que estar de acuerdo con ella para que Dios conteste nuestras peticiones. Dice desde el versículo 29, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y el versículo 31 dice, y cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, quiere decir estaban unánimes, como Cristo en San Juan capítulo 17 dice, Padre, así como yo en ti, tú en mí somos uno, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice, y con versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ese es el evangelio. La vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las buenas noticias. La vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha resucitado de la muerte. Esa es la noticia del evangelio. Que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Que tomó nuestros pecados y delitos. Que se apropió de nuestros pecados entregando su cuerpo desnudo sobre una cruz, donde cada uno de aquellos que lo hemos recibido y creído también estuvimos ahí en ese cuerpo, flagelado, ese cuerpo masacrado, molido, agonizante, ahí, Gálatas 2:20, con Cristo hemos sido juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Lo que vivimos en esta carne lo vivimos en la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué es la fe? La fe es un don que Dios nos da, sobrenatural, de confiar, de meditar, de permanecer en su palabra de día y de noche. ¿Promovido por quién? ¿O por qué? Por el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados hasta el día de la redención. Por eso dice su palabra que el que no tiene su Espíritu Santo no es de Él. No es de Él. Porque el Espíritu Santo está aún en nuestros huesos y tuétanos, músculos, nervios y tendones. El Espíritu Santo embarga todo nuestro ser. Por eso dice 1 Corintios 3:17, y el que destruyera este cuerpo, que esté en primorada del Espíritu Santo, Dios le va a destruir al tal. Porque el Espíritu Santo ha embargado todo nuestro ser. Por eso es que cuando nuestro cuerpo se haga polvo, aún en esos huesos va a quedar esa unción. Cuando el profeta Eliseo murió y fue enterrado, apresuradamente algunas personas, huyendo sin darse cuenta, abrieron el sepulcro donde estaba sepultado Eliseo, y dice que enterraron a un muerto, y el muerto, al tocar los huesos de Eliseo, resucitó. Amados hermanos y amigos que nos están viendo y televisando por esta vía, queremos decirles que es un privilegio poder dar testimonio de lo que Dios el Padre en su infinita misericordia ha hecho con todos aquellos que tenemos hambre y sed de la justicia de Dios. Cómo nos ha cambiado y nos ha transformado y nos ha hecho nacer de nuevo a la luz admirable de su palabra, de su presencia en Cristo Jesús. Y cómo nos ha sellado con su Santo Espíritu hasta el día
de la redención. Porque nuestro futuro, nuestro porvenir no está aquí. No está aquí, sino en las moradas celestiales. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que estamos viviendo es temporal. Pero todo lo que Dios nos ofrece es eterno porque Él es eterno. Entonces, meditando y estudiando este capítulo glorioso porque de veras, hermano, que el Señor es bueno y maravilloso. ¿Cómo me vino a tocar a mí esta porción de Hechos? Capítulo 4, que siempre lo tenemos en oración, que siempre estamos orando, que siempre estamos clamando. De veras que el Señor es maravilloso, que el Señor concede la petición de su pueblo cuando estamos en su perfecta voluntad. Y meditando en todas estas maravillas, hermanos, quise añadir a este estudio que dice la oración unánime y su papel irreversible en la obra. Es cierto, hermano, la oración de la iglesia en la unción del Espíritu de Dios es gloriosa. Y lo podemos ver aquí en el libro el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos quebranta, nos hace gemir, nos hace llorar, pero en ese balbucear hay un mensaje de espíritu a espíritu con nuestro Dios. Dice en este capítulo, hermano precioso, no, está aquí en el libro, dice en este capítulo, primera de Corintios, capítulo 2, dice, capítulo 2, versículo 4, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, quiere decir, se han de entender espiritualmente. No es conforme a la carne, no es conforme a los sentidos, no es conforme a la conciencia o el líbido, no lo es espiritual, porque Dios es espíritu. En cambio, dice el espiritual, el que tiene el Espíritu Santo, el que ha nacido de nuevo, el que está sellado con el Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque dice el versículo 16: ¿quién conoció la mente de Jesucristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermanos, el hombre puede incluso adivinar lo que el otro piensa en forma natural. Pero el que tiene la mente de Cristo, tiene la mente, está en el Espíritu. Y solo el Espíritu puede entender lo que está pensando, lo que está sintiendo. Por eso dice, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién? El hombre puede conocer la mente de Cristo. ¿Quién le enseñará? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, quería añadir a este tema tan precioso de estos hombres llenos de la unción del Espíritu Santo, que hicieron maravillas. Estos 12 hombres, estos 12 apóstoles de Cristo, por supuesto sin contar a Judas, porque Dios
a Saulo de Tarso, llamado Pablo, el que sustituyó el lugar que Judas Iscariote dejó por su traición. Quería hablar un poco del Espíritu Santo, hermanos. Y yo no sé cuánto tiempo me quede, pero quiero compartir con ustedes. 10 minutos. Ok. He titulado, añadiendo a esta porción, volvamos al primer amor, a esa pasión, a esa locura que cambió el mundo, los tiempos y los pueblos. Ese mensaje glorioso de fuego del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es fuego de Dios, es fuego consumador de Dios, que purifica, santifica, limpia, libera. Y este es un desafío a las iglesias que están en dos pensamientos o que están dormidas, que podamos salir de ese letargo espiritual, porque Dios está llamando a los hombres a cambiar los destinos de la humanidad, precisamente por habernos convertido en hombres de fuego, porque el Espíritu Santo es fuego de Dios. Juan el Bautista lo dijo: yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ese es Cristo Jesús. Entonces, los hombres que son bautizados en el Espíritu Santo y fuego, entienden fuego con la visión abrasadora del conocimiento divino que Dios nos da como un elemento constante en la vida de nuestra fe. Porque lo que vivimos en este cuerpo es la vida de fe. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros. Y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, en ese fuego, en esa pasión constante, que es permanente, nuestra vida de fe es un carbón encendido que lleva vida a otros corazones. Isaías dijo, fue una expresión que él hizo: he visto la gloria de Dios, yo de labios inmundos. Pero Dios pasó un carbón encendido por sus labios y cambió su vida y transformó su corazón. También dice en una porción de la palabra de Dios: si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Vil es todo lo que podamos ver, oír, sentir, nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestra conciencia. Todo es vil, todo es pasajero. Sin embargo, la palabra de Dios es permanente, es para siempre. Es la palabra de Dios, que es vida y es Espíritu Santo. Es vida y es Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en nuestro interior nos convence de pecado, justicia y juicio. Nos redarguye, nos exhorta, nos recuerda, nos enseña, nos fortalece, nos anima, nos alienta y nos juzga. El Espíritu Santo continuamente no hace que señalemos con el dedo hacia afuera, nos hace que nos señalemos a nosotros mismos. Porque el Espíritu Santo cada día nos está purificando y santificando, para que como vírgenes sensatas, cuando Cristo venga a levantar su iglesia, podamos irnos con Él. Porque aunque la lámpara se apague, en el interior de nuestro corazón hay una vasija que está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Es el
fuego de Dios, que no se apaga, que no se acaba, porque la palabra misma es el combustible para que ese fuego siga ardiendo en nuestros corazones. Por eso, su palabra dice es vida y es espíritu en nuestros corazones. La columna de fuego que guiaba a Israel por el desierto. La columna de fuego. El carro de fuego que arrebató a Elías por los aires. El fuego que Jeremías sentía en sus huesos. Vamos a leerlo, Jeremías 29. Muy, muy precioso lo que dice este siervo de Dios. Lo que él expresa. Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es el fuego que Jeremías sentía en sus huesos. La zarza de fuego que no se consumía, en la cual Moisés tuvo un encuentro en el desierto con el gran yo soy el que soy. El bautismo de fuego en el aposento alto, cuando lenguas de fuego sobre los 120 cayeron sobre sus cabezas. Y luego salieron a dar el sermón pentecostal por el cual 3,000 hombres de dura cerviz entregaron su corazón a Cristo, en llanto, en clamor. Y ahí se instituyó la iglesia, la primera iglesia cristiana evangélica pentecostal. También podemos ver que ese fuego divino la necesitamos ahora mismo en hombres nacidos, regenerados del Espíritu Santo de Dios, porque necesitamos, para vivir en ese fuego, participar de la muerte y resurrección de Cristo. Nuevamente Gálatas 2:20 dice, con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y por qué necesitamos participar diariamente de la muerte y resurrección de Cristo? Porque tenemos un propósito definido, el cual lo tuvo Cristo, el cual lo tuvo todos los santos hombres de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La insistencia de Moisés ante el faraón. ¿Para qué? Para que dejara en libertad al pueblo de Dios. Nadie pudo doblegar el corazón de Moisés. Y Dios estaba con él hasta que finalmente Dios doblegó el corazón del faraón con la última plaga, donde dejó ir libre al pueblo de Dios. También Pablo tuvo ese fuego pentecostal, esa muerte y esa resurrección con Cristo, cuando él dijo que solamente del Cristo crucificado él quería predicar. Él era un hombre políglota, conocía varios idiomas, un hombre muy versado en la palabra de Dios, muy estudiado, pero el fuego de Dios había traspasado sus huesos, sus tuétanos, y él solamente quería hablar de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Por eso para el mundo él era loco. Cuando fue él a Grecia, en el Coliseo, en el Partenón, donde se reunían todos los sabios a filosofar, él habló del Cristo resucitado, y para todos él fue un loco. Pero era un loco, la pasión, el fuego de Dios en Cristo Jesús había tocado su corazón. Y su propósito era definido, resuelto, la mirada puesta en Cristo y el objetivo, la salvación del hombre. Es un auténtico mensaje, hermanos, reconocer
que Dios nos ha llamado de muerte a vida, de maldición a bendición, de condenación a justificación, para hacernos lumbreras del fuego de Dios en un mundo en tinieblas. Hemos de tener día con día en los labios y en el alma, en el corazón, un mensaje de vida, de muerte y resurrección. Por eso dice: en mi cuerpo, Romanos 2 de Corintios 4:10, en mi cuerpo llevo por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo llevó el castigo de nuestros pecados. Por eso en Cristo hemos no solamente muerto, sino resucitado con Cristo, justificados más que perdonados, para ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Que el amor de Cristo, encendido en nuestro interior, no se apague, sino que trascienda a otros corazones. Para terminar en esta hora, porque sé que el tiempo se está corriendo, Jesús preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba. Las 2 primeras veces fue fácil que Pedro le dijera: sí, Señor, yo te amo, tú sabes que te amo. Pero la tercera, él vaciló, porque vino la inseguridad a su corazón. Pedro se dio cuenta que lo que el Señor le pedía no era un amor emocional y pasajero, no era un amor intelectual, no era un sentimiento, no era un compromiso, sino era una pasión que le da vida, razón, motivo y propósito, que le dio vida, razón, vida y propósito a Jesucristo. Y asimismo estaba él pidiendo, estaba él aclarando a Pedro que la misma pasión él tuviera por las almas. Porque ¿qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. La segunda vez le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mi cordero. La tercera vez le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mi rebaño. ¿Qué es la pasión que Cristo tuvo cuando, siendo Dios y Rey, dejó su trono, su gloria y su corona y vino a entregar su cuerpo, a humillarse hasta lo sumo, hasta el punto de ser maldición, para levantar al hombre de la condenación de muerte eterna a la cual estaba destinado? Es un amor que arrebata, un amor que no pide nada, que solamente espera que lo aceptemos. No pide sacrificios, Él pide que lo aceptemos. En San Juan capítulo 1 versículo 9 dice: mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 11 y 12. Voy a leerlo con ustedes. Dice de esta manera, para terminar, esta es la última parte. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 11. Y el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Amados hermanos, que esta misma pasión, que este mismo llamamiento que Dios, a través de su palabra, que es vida y es espíritu, nos está haciendo a nosotros, los hombres, a nosotros su cuerpo, haya cabida en nuestros corazones, y cada día podamos morir y resucitar con Cristo, y que cada día podamos llevar en nuestro cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos y podamos dar testimonio no solamente con nuestros labios, con nuestra alma y nuestro espíritu, a esas almas que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Vamos a terminar en esta mañana, en este momento, en esta tarde, con una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu Santo Espíritu que no cambia, que es el mismo. Es el mismo, Señor.
con el cual Cristo lo dijo. Padre, dijo a su pueblo, no los dejaré huérfanos, sino que pediré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo de verdad que estará con vosotros. Sabemos que tu Santo Espíritu está con nosotros. Ese es el fuego, Señor, que cambia y transforma y trastorna nuestras vidas, Señor. Y que nos da a la vida, así como a Cristo, un propósito firme y permanente, Señor. Padre, de las almas, de esas almas, Señor, que están hambrientas y sedientas para proclamar vida, para declarar vida, para establecer vida, para profetizar vida, para enseñar vida, para, Señor, declarar vida, Señor, al norte, sureste, oeste, en los aires, en los cielos, en la tierra, debajo del mar y de la tierra. Tu nombre sea glorificado y tu voluntad sea prosperada por Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús.